¿Qué título le pondrían al mensaje de esta mañana? ¿Se admiten sugerencias? Preguntas, dudas. Es lo que representa este signo de interrogación. Dudas, preguntas. ¿Por qué quiero hablar en esta mañana de este mensaje? Recuerden que el mensaje anterior de hace 2 semanas hablé acerca de cómo históricamente se puede demostrar que sí existió Jesucristo, porque realmente me impactó haber leído la estadística que de los jóvenes cristianos que van a la universidad y regresan ya saliendo de la universidad, como un 80% regresan incrédulos, sin creer ni siquiera que existió Jesucristo. Y hay muchos libros. Hay una serie de libros, por ejemplo, no sé si a alguno no le aconsejo que lean estos libros si usted no está firme en su creencia, porque una persona estuvo leyendo Los caballos de Troya. Salió el 1, el 2, el 3 y el 4 y se venden como pan caliente. Y hubo personas que comenzaron, ya no, Cristo a lo mejor no existió, porque la historia no habla de él. Y como le mostraba en el mensaje pasado, todo lo histórico que hay para demostrar la existencia de Jesús, muchas pruebas históricas de tal manera que no podemos negar la existencia de él. Han sacado también otros libros, que Jesucristo no murió crucificado, que se lo llevaron a la India y murió en Cachemira, India. Allá murió de viejo. Otros han sacado que, digamos, se casó con María Magdalena, tuvo sus hijos y sus restos y su esqueleto está allí en Jerusalén en unas tumbas que encontraron hace poco tiempo. O sea que siempre va a haber algo que haga dudar a la persona acerca de la Biblia, acerca de la existencia de Jesucristo y aún acerca de la existencia de Dios. Porque muchos dicen, bueno, si Dios existe, ¿dónde está? No lo veo. Y yo les diría también, ¿la electricidad existe? Sí existe, pero no la veo. No veo los millones de electrones que corren a través de un cable, nadie los ha visto. Y no porque nadie los haya visto, no existen. Porque no veamos un átomo, no quiere decir que no existen los átomos que componen la materia. Existe, solo que no los podemos ver. Entonces sí, Dios existe y podemos demostrar en ese aspecto, ¿verdad?, que sería ilógico y irrazonable no creer en un Dios. Así que hoy vamos a hablar acerca de dudas y preguntas, o preguntas y dudas que hay en la vida de un cristiano, porque siempre habrá algo que aprender. ¿Dudar es bueno o es malo? Algunos dirán que es bueno, otros dirán que es malo. Pero ¿qué significa dudar? Es cuestionarse sobre algo acerca de la Biblia, acerca de alguna creencia. La duda no es señal de que el hombre esté equivocado. Cuando uno duda, no es señal de que uno esté equivocado, sino es señal de que uno está pensando, de que uno no entra a la iglesia y deja su cerebro afuera. Hay un libro que tiene una caricatura y dice: iglesia, antes de entrar deje su cerebro aquí afuera. O sea, no lo va a ocupar adentro. O sea, todo lo que le digan no lo va a ocupar de adentro, no tiene nada que pensar. Entonces no necesita cerebro, se necesitan personas fanáticas. Eso es lo que, digamos, está proclamando esta caricatura. Así que Dios nos ha dado una mente para que nosotros pensemos. Yo me recuerdo que yo hace muchos años, cuando era pastor de otra iglesia donde yo nací, me recuerdo que llegué a cuestionarme y a preguntarme, a dudar acerca de algunas cosas que creíamos en aquella iglesia. Celebrábamos las fiestas de Levíticos 23, siguiendo un poquito las huellas judías, pero también la forma de computar el tiempo, cuando la celebrábamos. Llegó el momento en que hubo una reunión de todos los pastores de aquella iglesia, de toda la República de Estados Unidos, algunos de Sudamérica y otros de Centroamérica, que dijeron: hermanos, ¿cómo determinamos la fecha en que celebramos una de las fiestas?
¿Cómo determinamos que se celebre el Pentecostés? ¿Cómo determinamos que se celebre la Pascua? ¿Cómo determinamos que se celebre el trompeta, expiación, tabernáculo? Las fiestas que Dios le dio al pueblo de Israel de acuerdo a Levíticos 23. Entonces se cuestionaron todos, comenzó la pregunta, ¿cómo, hermano? Porque digamos, los Estados Unidos, van unos hermanos y celebran esta fiesta y terminan la fiesta, vienen a Guadalajara y todavía aquí seguimos celebrando la fiesta. Se van de aquí y se van a Saltillo y todavía ya alcanzan a celebrar la fiesta. Dice, si somos la misma iglesia, ¿por qué no estamos de acuerdo? Estábamos reunidos, yo pienso que como unos, ¿qué serían? Como 40 pastores de diferentes partes de la República. Y pues no, hermanos, yo opino que digamos, la forma de computar la fecha de las fiestas sea así. Y exponía y otro hermano se levantó, no, hermano, dice, no por esto y por aquello, yo mejor opino que esto. Para no alargar la historia, entrábamos a las 8 de la mañana, salíamos nomás media hora a comer y salíamos hasta las 5 de la tarde un día, 2 días, 3 días y nadie se puso de acuerdo. ¿Saben cuál fue la solución? Que cada quien lo haga como quiera. Y entonces yo me cuestioné, bueno, si Cristo realmente quería que celebráramos estas festividades, ¿por qué no nos dejó indicaciones cómo hacerlo, cuándo hacerlo? Y me puse a investigar. Yo tenía esa duda, esa incógnita, y yo quería encontrar una respuesta, así es que me puse a estudiar de dónde viene la forma de calcular el pueblo judío. El pueblo judío, de ahí vienen las fiestas judías de Levítico 23. ¿De dónde viene el calendario judío? Venía a la investigación y descubrí que en realidad los judíos no habían inventado ese calendario, lo habían tomado de Babilonia y luego lo modificaron con el ciclo metónico de los griegos, y la enciclopedia judía lo apoyaba, la enciclopedia mundial, la británica, etc. Entonces llegué a la conclusión de que realmente ese calendario, como nos habían dicho que Dios lo había dado a su pueblo, no era cierto. Y entonces, pues, caray, dije, entonces esto no es cierto, no es que Dios dio este calendario. Pero yo me lo cuestioné, ¿por qué es que todos lo hacemos de forma diferente? Se suponía que era la misma iglesia donde yo estaba. Entonces, cuando nosotros nos cuestionamos algo, es importante saber cómo vamos a enfrentar esa incógnita que nosotros tenemos, esa duda que aún a veces no entendemos. Yo me recuerdo que en aquel entonces, hace muchos años, llegué a la conclusión de que por alguna razón o algo llegué a la conclusión, no era necesario celebrar las fiestas. Pero no fue todo el entendimiento que en esa época Dios me pudo dar, sino hasta ahora, con los cambios últimos de nuestra iglesia, del nuevo pacto, el entendimiento, que crecimos en más entendimiento. Entonces, propiamente, aquella investigación que yo había hecho, a esas conclusiones que llegué, pues me ayudaron fácilmente para aceptar el nuevo pacto sin problema absolutamente de nada. Lo que quiero decir es esto, hermanos, que a veces una incógnita y a veces una pregunta que no entendemos acerca de los juicios, de la forma de trabajar de Dios, no se contesta en un momento. Quisiéramos nosotros tener la respuesta, comprender todo, por qué Dios lo está haciendo, cuándo lo está haciendo, cómo, etcétera. Como el Génesis 1 que mencionaba en el sermón pasado. ¿Cómo hizo Dios la tierra? Eso no importaba para Dios. No importaba para Dios si instantáneamente la pudo hacer o si lo hizo por evolución, si lo hizo por tiempos de 7,000 años o de 1,000 años. Eso no importa, no era el objetivo que Dios haya permitido que se escribiera el primer capítulo de Génesis. El objetivo era decirle al pueblo de Israel, el creador del cielo y de la tierra, ese es el Dios que quiere establecer una relación contigo. Ese es el objetivo. Y el objetivo no era ver ¿qué pasó con los dinosaurios? ¿Por qué la Biblia no habla de los dinosaurios? ¿Qué pasó con el hombre Cro-Magnon? ¿Qué pasó con...? No era el objetivo ese, pero muchos buscan y quieren encontrar algo que no es el objetivo de la Biblia. Y queremos a veces contestar todas las incógnitas a través de la Biblia, pero no es el objetivo. Así que dudar no es señal de que yo estoy equivocado cuando yo estoy dudando, cuando yo me estoy cuestionando y busco unas respuestas,
sino es señal de que estoy usando mi mente, estoy pensando. Lo más importante cuando uno tiene una duda acerca de la Biblia, acerca de algo, saber afrontar las dudas de la forma adecuada. Saber afrontar las dudas de la manera adecuada. Un hombre le dijo a su hijo: mira, hijo, duda de tus dudas. Cuando tengas una duda, duda, porque a lo mejor esa duda no es cierta, o si es cierta, tienes que dudar de ella. Pero cree tus creencias. Hay creencias firmes y sólidas que no se dudan, que hay evidencia, que hay convicción. De esas nunca dudes. Pero nunca creas en tus dudas, es decir, que lo que tú estás dudando es cierto como tú lo estás dudando. No es para creerlo. Pero no dudes de tus creencias sólidas y firmes que tú tienes. Este fue el consejo que le dio un padre a su hijo cristiano. Las dudas no son malas si se convierten en un trampolín que me conduzca a buscar la verdad en medio de las turbulencias internas y la luz, buscar la luz en medio de las sombras. Esto es bueno. Si yo las dudas las afronto y los convierto en un trampolín para lanzarme en busca de la verdad, para buscar la luz en medio de la oscuridad que veo, es apropiado. No son malas ahí las dudas. La duda, al igual que el sufrimiento, analógicamente, como una analogía al sufrimiento, es una prueba que puede purificar y fortalecer nuestra fe o puede debilitarlas. Hay cristianos que salen muy fortalecidos en su fe cuando pasan a través de una tribulación, de una angustia. Verdaderamente sienten, experimentan la presencia de Dios. Pero hay también personas y cristianos que cuando viene el sufrimiento se debilita totalmente su fe. Comienza la incredulidad y comienzan las dudas. Varios personajes de la Biblia expresaron sus dudas en diversas circunstancias que ocurrieron en su vida. Y esto no era pecado, expresar cómo se sentían estos hombres que quedaron escritas su vida en la Biblia. Aquí tenemos a un pastor famoso, David, el que llegó a ser rey de Israel. En el Salmo 13, ¿cómo se expresa? ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Dios nos olvida? ¿Pero qué está expresando él? Su sentimiento, ¿cómo se sentía? Se sentía en esas ocasiones olvidado para siempre. ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Dios esconde el rostro en la angustia del ser humano? No. Sin embargo, él se sentía así y está expresando un sentimiento profundo, hasta cierto punto de duda. En el Salmo 10, ¿por qué, oh Señor, te mantienes alejado y te escondes en tiempo de tribulación? Cuando más te necesito en tiempo de tribulación. Y en una ocasión hablamos de un mensaje acerca de los silencios de Dios. Cuando nosotros le pedimos algo a Dios y Dios guarda silencio, y nosotros decimos: es que Dios no me contesta, es que Dios está lejos de mí, es que yo soy un pecador, es que Dios no es como yo lo había creído, no me ha contestado. Es ahí, en los silencios de Dios, cuando los seres humanos somos probados. Y después de esta prueba, a veces pensamos, cuando pasamos por esta prueba, como el salmista David: te escondes, Dios se ha escondido, no lo veo por ningún lado en este tiempo de tribulación que tengo. Así se sentía David. Veamos Job 13:24. Job, en su sufrimiento, exclamó: ¿por qué escondes tu rostro y me consideras tu enemigo? Vean hasta qué grado pensó Job, con su enfermedad, su desesperación, con la destrucción de toda su riqueza, con la muerte de sus hijos, con toda esa sarna que le vino, todo ese mal en su cuerpo, que se rascaba desesperadamente con una teja de barro. Llegó a pensar:
que Dios había escondido su rostro de él y que ahora Dios consideraba a Job como su enemigo. Vean hasta qué grado puede llegar el ser humano en esas situaciones. Habacuc 1:13, el profeta Habacuc también expresa: muy limpio eres de ojos para ver el mal y no puedes ver el agravio. Habacuc fue un hombre que se cuestionó esto. ¿Por qué, si Dios es tan bueno, por qué permite que estos seres humanos se maten? ¿Por qué permite el hambre? ¿Por qué permite la enfermedad? Olvidando, no sabiendo que esta creación fue encerrada en vanidad, como lo explicaba en el mensaje pasado. ¿Por qué pues ves a los traidores? Como que tú estás preocupado por los traidores y callas cuando el impío destruye al más justo que él. ¿Sucede hoy día eso? Que los malos matan a los buenos. Y luego se cuestiona la persona: Señor, ¿por qué lo permites? Porque Dios dio el libre albedrío al ser humano. Y Él, a veces no entendemos, como lo vamos a ver, los juicios de Dios. Porque Él está en un nivel totalmente diferente al de nosotros. En Mateo 11:11, Jesucristo habló acerca de Juan el Bautista y dijo: en verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño del reino de los cielos es mayor que él. Vean en qué concepto tenía Cristo a Juan el Bautista: que era un hombre entre los nacidos de mujer. Ninguno era tan grande como Juan el Bautista. Y sin embargo, ¿qué sucedió Juan el Bautista cuando fue metido a la cárcel? Mateo 11:11. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarles: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿Qué está diciendo Juan? Si yo estoy en la cárcel y no he salido de la cárcel y veo que todo, no veo nada de una revuelta donde Cristo esté gobernando Jerusalén, el Mesías, y que todo prospere y el imperio romano salga fuera de Jerusalén, ¿eres tú aquel, el Mesías? ¿Ya de venir o tenemos que esperar a otro? A lo mejor no eres. A lo mejor no eres el Mesías que esperamos. A lo mejor tenemos que esperar a otro. Y le manda a preguntar con uno de sus discípulos a Jesucristo. ¿Recuerdan la contestación de Jesucristo? Pues vayan y díganle, ¿verdad? Que los ciegos ven, que etcétera, etcétera, que los cojos son levantados, etcétera. O sea, mostrando el poder, hechos con que Jesucristo estaba diciendo que era el Mesías, el enviado de Dios. Sin embargo, Juan, en la situación, siendo que Cristo lo consideró que era un hombre verdaderamente escogido de Dios para preparar el camino para Jesucristo, él en la cárcel, situado en la cárcel. ¿Cómo se sentiría usted en la cárcel si estuviera en la cárcel en un calabozo? ¿Se sentiría así tan contento y feliz como ahorita se siente? Yo pienso que no. Yo pienso que no sentiría. ¿Y qué si digamos, bueno, a lo mejor ahorita en unos 2 días me salgo y no salgo, y estoy encerrado allí? Llega el momento en que se pierde a veces la esperanza. Llega el momento en que la fe flaquea, en que la fe llega a ser como la que tenía Juan respecto del Mesías. ¿Eres tú? Porque ya no estoy seguro. O esperamos a otro, o tenemos que esperar a otro que es el Mesías. Había duda. En Juan capítulo 20, 27 al 29, Jesucristo les dijo a todos sus apóstoles: voy a Jerusalén y voy a morir, y después de 3 días voy a volver a la vida. Y los apóstoles como que les entró por un lado y les salió por el otro lado. Ellos no creían todavía. Cuando Cristo murió, todos se fueron, unos a pescar, otros ya se acabó todo aquí. Y Cristo les había dicho: después de 3 días, a los 3 días resucitaré. Se los advirtió Jesucristo, se los enseñó, pero ellos lo escucharon, pero no lo creyeron, dudaron de eso. Y aquí encontramos que luego Jesucristo resucita, se le presenta a los apóstoles, y los apóstoles, en ese momento no estaba Tomás, y los apóstoles encuentran a Tomás y le dicen: el Señor ha resucitado. ¿Le creyeron?
No le creyeron, a pesar de que eran dignos de confianza. Sí, eran los apóstoles de Jesucristo, no estaban inventando una mentira, como muchos dicen que los cristianos inventaron la mentira de que Jesucristo existió, cuando históricamente se puede comprobar que sí existió, y no es invento de los cristianos del primer siglo. Entonces, luego, cuando Cristo se presenta y está Tomás y se encuentra con Tomás, Jesucristo le dice a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos horadadas por los clavos. Pon acá tu mano y métela en mi costado, donde la lanza del soldado romano me hirió. Métela aquí. No seas incrédulo, sino creyente. Y solamente cuando esto hizo Tomás, finalmente creyó. Pero no creyó que los apóstoles le estuvieran diciendo la verdad. Es fácil que una persona tan cerca de Jesucristo, que vivió con Jesucristo, que anduvo con Jesucristo durante 3 años y medio, no creyera que Él podía resucitar cuando se los dijo. Sin embargo, ¿cuánto más a seres humanos que hoy vivimos hace 2000 años después y que no estuvimos cerca de Jesucristo? Es más fácil para cualquier persona decir: no existió, no resucitó. Cristo murió allá de viejo en la India. Hay un libro especialmente escrito para eso, ¿verdad? Que murió en la India y que, digamos, murió ya viejito, y que, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Ni Tomás, que era su discípulo y que él vivió 3 años y medio, que vio los milagros de Cristo, también el ser humano a veces es muy incrédulo. A veces hay dudas. Cuando esa duda se enfrenta con investigación, cuando esa duda se enfrenta de una manera apropiada, fortalece la fe de un ser humano, de un cristiano. De lo contrario, es razón para que naufrague la fe hasta de un cristiano, de cualquier persona. Tomás entonces le dijo, después de que de seguro que aún lo vio y de seguro que metió la mano, porque era incrédulo. A lo mejor es un aparecido y estoy viendo visiones, a lo mejor no es cierto. Yo pienso que hasta que metió los dedos en los hoyos horadados de sus manos y metió en el costado, entonces le dijo: Señor mío, Dios mío. Y Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no ven y creen. Bienaventurados los que no ven y creen. Eso se llama fe. La convicción de lo que no vemos, pero convicción, la seguridad de lo que esperamos y que no lo vemos todavía. Eso es fe. Las dudas pueden llevarnos al naufragio de la fe. Son como la picadura de una serpiente. Tenemos que hacer todo lo posible para que el veneno no quede adentro. Si el veneno de una víbora queda dentro del cuerpo, ¿qué pasa? Morimos. Llevamos las consecuencias. Si las dudas de un cristiano quedan adentro, generalmente hay algunos cristianos en algunas iglesias, como lo estaba leyendo en un reportaje de una iglesia en internet, que cuando se guardan las dudas, lo que hacen, en lugar de investigar, en lugar de preguntar, en lugar de indagar, se aíslan y nadie sabe la razón de sus dudas. Y ese aislamiento es conservar esa duda. Y esa duda en su ser es como el veneno de una serpiente. Para que no haga daño el veneno de una serpiente, ¿saben lo que hacen? Chupan el veneno y lo sacan. No es bueno que esté adentro del cuerpo humano. Así que, como cristianos, cuando hay una duda, debemos de investigarla a fondo. Es importante. Se va en ello nuestra fe, que naufrague, se va en ello nuestra vida cristiana. Entonces tenemos que indagar, tenemos que estudiar. Y más importante, como lo diré al último, hay una dirección que nunca debemos jamás de olvidar ni echar a un lado. El profeta Jeremías. El profeta Jeremías era también un profeta que se cuestionó acerca de lo que Dios permitía que sucediera en su época. Le llaman el profeta llorón, porque escribió las Lamentaciones.
¿Qué son lamentaciones? El lloriqueo, el lamento de todo. ¿Por qué? Yo nos podemos preguntar también hoy, podemos ser como el profeta Jeremías. ¿Por qué Dios permite que se cuecen hoy tantas vidas? ¿Por qué hay tantos desaparecidos aquí en México? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y Jeremías, todo esto se cuestionó. Jeremías 1:18. Sin embargo, Jeremías tenía sus dudas, pero vean cómo lo considera Dios al profeta Jeremías. Yo te he puesto hoy como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce. ¿Cómo era la fe de Jeremías en Dios? Intocable, intocable. Como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes y sacerdotes y el pueblo de la tierra. Todos ellos van a estar contra ti, pero tú eres como una ciudad fortificada, como una columna de hierro, como muro de bronce. Era la fe, la confianza que Jeremías tenía en Dios. Su fe entraba en crisis por no entender ciertos aspectos de la voluntad de Dios. Jeremías no lo entendía, ¿cierto? ¿Por qué Dios permite y está haciendo este tipo de juicio? Jeremías no lo entendía y se preguntaba, ¿dónde está Dios cuando ocurren estas cosas que estoy viendo? Y se lamentaba y escribió el libro de Lamentaciones. Todo ese libro es de lamentaciones, de lo que estaba viendo que sucedía. Jeremías 12:1. Tú, Señor, eres justo cuando argumento contigo, sin embargo hablaré contigo de tus juicios. ¿Por qué prosperan los malvados? ¿Por qué viven tranquilos los traidores? No lo entiendo, Señor, ¿por qué lo estás permitiendo? Que vivan y prosperen los malvados, son los que están prosperando, Señor, y también los que viven tranquilos son los traidores, los hombres malos. No lo entiendo, Señor, ¿por qué lo permites? Y se lo está cuestionando Jeremías. ¿Por qué salí del vientre para ver pena y aflicción y que acaben en vergüenza mis días? Y él está diciendo, mejor no hubiera nacido para ver todo lo mal que hay en este momento. Y quizás hoy día hay muchos que también se hacen esta misma pregunta. Mejor no hubiera nacido para ver todo lo malo que hay ahorita en el mundo. ¿Hay malo en el mundo? ¿En las ciudades? En todas las ciudades. Ahora que estuve en Chihuahua, decían, aquí hay una cantidad de gente desaparecidos. Yo pensaba que nomás Ciudad Juárez, es que es popular Ciudad Juárez por los desaparecidos. Chihuahua también no más que no se sabe, pero las personas desaparecen. ¿Por qué Dios permite esto? Muchos se preguntan, Jeremías se preguntaba, mejor no hubiera nacido. Y él dijo, maldigo el día que nací, mejor no hubiera nacido, etc. Estaba deprimido de ver todos los horrores que ocurrían en su época. Jeremías 20:11, el Señor está conmigo como poderoso guerrero en medio del mal que rodeaba a Jeremías. Por eso no podrán vencerme los que me persiguen. Serán avergonzados porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Esa es una fe grande que tenía Jeremías, rodeado de cosas malas, el medio ambiente de la sociedad de esos tiempos. Su fe seguía firme, que Dios estaba con él como un poderoso guerrero. No podrán vencerme aquellos que me persiguen a mí, van a ser avergonzados, no prosperarán continuamente, llegará el momento, pero hay que esperar, porque Dios tiene su tiempo para cada ocasión. Jeremías no se queja de Dios, sino se queja a Dios, es diferente. Se queja delante de Dios, no se queja de Dios. Se está quejando, eso es importante. Se queja ante Dios, ¿cómo se siente? No lo está desafiando a Dios. Como hay pastores que están desafiando hoy día a Dios y que le dicen, tú, Señor, si no haces esto, voy a ya subir al cielo y te voy a ordenar y todo, como si fueran Dios su esclavo. No está desafiando Jeremías en todas sus lamentaciones, no está desafiando a Dios, no está en contra de Dios tampoco Jeremías, afrontando sus dudas, sino está en busca de Dios, acercándose a Dios.
Sus dudas no nacen de un corazón endurecido contra Dios o de una mente altiva contra Dios o soberbia. Nacen de la perplejidad, que no entiende los caminos de Dios, que no entiende los juicios de Dios. De ahí nacen esas dudas. Pero él no está contra Dios. ¿Por qué? Porque él sabe que Dios vive en un nivel muy diferente al de nosotros. Las preguntas y dudas surgen porque existe antes una creencia previa. Si usted duda de algo, es porque antes tiene esa creencia. Si no, no dudaría. Lo malo no es dudar, sino vivir y sucumbir en la duda. Eso es lo malo. Seguir viviendo en la duda y sucumbir en la duda y perder toda orientación en la vida. Eso sería lo más malo. Marcos 9, 23 al 24. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo es posible. ¿Crees? Es posible. Al instante el padre del muchacho que estaba endemoniado le gritó y le dijo a Jesús: creo. Pero luego enseguida, ¿qué pensó él? Ayúdame en mi incredulidad. Sí tengo fe, pero a veces esa fe se va al suelo. Y soy un incrédulo. Sí, creo en ti, creo en tu poder, pero ayúdame en mi incredulidad. Cuando tenemos una duda, debemos de hacer eso. Señor, ayúdame en mi incredulidad. ¿Por qué? Porque hay un ser poderoso que puede iluminar nuestra mente para darnos la convicción. El Espíritu Santo da la convicción, no una persona al discutir. Es el Espíritu Santo. Primera de Corintios 2:14. El hombre natural, así como nacimos con nuestra naturaleza humana, no acepta las cosas del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son necedad. Es necedad. Y no las puede entender porque se han de discernir. ¿Cómo? Con la ayuda del Espíritu de Dios. Si no, la persona no las puede discernir. Isaías 55:9. Dice Dios a Isaías: porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor. Como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. No es fácil a veces entender por qué Dios permite que un enfermo, una madre, ore intensamente por su hijo y su hijo muere. Y otra madre ora por su hijo, inmediatamente sana. ¿Por qué? Y la madre que tiene el hijo muerto va a decir: ¿por qué, Señor, a aquella sí le contestaste y a mí no? ¿Por qué? No entendemos plenamente los juicios de Dios. ¿Por qué permitió que Juan el Bautista muriera degollado? ¿No era el hombre más escogido de Dios para ser el precursor, el que iba adelante anunciando el camino a Jesucristo? Y no hubo otro más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, ¿qué sucedió con él? El capricho de una mujer aconsejada mal y un rey que comprometió su palabra, degollaron a Juan el Bautista. ¿Puede tener una explicación plena y completa? ¿Acaso Dios no estaba en control de todo? Sí, está en control de todo. Pero ¿quién es el que determina hasta qué día vamos a vivir? ¿Quién es el que sabe hasta qué día vamos a vivir? ¿Lo determina el doctor? En Chihuahua, el hijo de nuestro hermano José Luis, Pepe, está casado y tiene una bebita que no le funcionan sus riñones. Va a cumplir apenas 2 años. Pero el doctor, cuando nació, le dijo: sus riñones no funcionan, va a vivir 5 días.
máximo 5 días. Y la bebita hoy va a cumplir 2 años y se ve contenta y feliz y siempre tiene aquí sus tripitas y todo eso que les ponen para conectarse. Todas las noches tiene que conectarse a la máquina, tan chiquita. Al principio ya se los quería quitar, ahorita ya se acostumbró a eso. Pero la ve uno en el día, y está la niña contenta y feliz, graciosa, hermosa, y decimos, ¿por qué? ¿Por qué sucedió esto? Es un mundo verdaderamente incomprensible, el de la genética. Es un mundo verdaderamente muy difícil de comprender todo lo de la genética. Por eso también muchos no pueden creer que todos descendemos de Adán y Eva. Como que un chinito y un amarillo y un piel roja salió de Adán y Eva, o salieron todos o blancos o todos negritos. ¿Un negrito? ¿Los negritos del África de dónde vienen? ¿De Adán? No, entonces los blancos, los güeritos, ¿de dónde vienen? De Adán. No puede ser posible, porque usted no sabe de genética, porque no sabe de las mutaciones, porque muchos ni siquiera han oído hablar de las mutaciones, que aún todavía se desarrollan en algunas flores, en algunas plantas, en algunos animales, cuando se cambia el ADN. ¿Por qué? Nadie sabe por qué. Porque Dios así lo puso, que se cambia totalmente una porción del ADN y las siguientes generaciones son totalmente diferentes. Es muy posible que cuando Dios hizo al perro, hizo nomás quizás una clase de perro. Y al poco tiempo, ¿por qué? No se sabe, hubo un cambio genético, mutaciones. Y hay todo un libro escrito sobre las mutaciones y diferentes tipos de mutaciones que hasta hoy se realizan en los seres humanos, en animales y en plantas. Esa mutación cambia. Yo pienso que no hizo Dios el perro chihuahueño, el perro Bernardo, el San Bernardo, el Schnauzer, lo otro, aquello. Yo me inclino a creer, no sé, ¿verdad? Pero es una explicación al saber las mutaciones, que en un momento dado ese perro original mutó y entonces salió un perro chihuahueño, y de ahí en adelante ya no tiene nada que ver con los genes anteriores, sino ahora es totalmente diferente. Lo malo es cuando en una persona blanca sale un niño negrito. Y todavía se entiende muchas ocasiones porque el bisabuelo o el abuelo era de ascendencia africana, cosas así por el estilo, ¿verdad? Porque si no, ese matrimonio termina. Las mutaciones se siguen desarrollando hoy día debido a las sustancias químicas. Dice el libro de las mutaciones, a esas sustancias hay cambios genéticos en los seres humanos y salen niños deformes. Niños con 2 manos, ahí están en internet, niños totalmente deformados de la cara, totalmente deformados. Porque hubo un cambio genético. Las radiaciones no es algo de Dios, las cosas químicas no es algo de Dios, es del hombre. El hombre está cambiando, deteriorando, como lo estudiamos anteriormente. Se ha deteriorado la creación. Está encerrada en vanidad. Cuando Jesucristo venga y nuestro cuerpo sea redimido, sea investido de un cuerpo celestial como el de Jesucristo, entonces toda la creación, dice, será liberada de la esclavitud de vanidad en que fue encerrada. También será liberada. Y dice, toda la creación gime a una, como también nosotros, queriendo un día pronto que nuestro cuerpo sea redimido y sea perfecto. No más lágrimas habrá, no más dolencias habrá, no más enfermedades habrá. Sencillamente será verdaderamente el verdadero reino de Dios en la tierra para todos los seres humanos. No habrá más maldad. Estará Dios con poder sofocando la maldad. No habrá más impío que gobierne sobre la tierra. Esa es nuestra esperanza. Por eso Dios encerró su creación de tal manera
Romanos 11:33, con esto termino. Pablo expresó lo siguiente: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pero nosotros queremos saber todo de los juicios de Dios, entenderlo. Un día, cuando tengamos redimido nuestro cuerpo y seamos seres celestiales, viviendo como Jesucristo vive, y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces vamos a entender muchas cosas. Y entonces sí, quizás ni a Dios le vamos a preguntar: ¿por qué esto? ¿Por qué los dinosaurios, Señor? ¿Cuándo esto? ¿Qué pasó esto con lo otro, aquello? Todo lo que el hombre piensa son teorías, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos son que las promesas de Dios son verdaderas, que su existencia es verdadera, que Él se manifiesta verdaderamente en los seres humanos y que pasa juicio sobre las naciones y que tiene cuidado de todos nosotros y que Él sabe hasta el día en que vamos a vivir en esta tierra. De Él depende, no depende del doctor. A esta niña le dijeron que iba a vivir 5 días. Yo me recuerdo que hace como 40 años o más, una de las hermanas de la iglesia estaba toda invadida a sus pechos de cáncer y le dieron 5 meses de vida. Fuimos a orar por ella y Dios tuvo misericordia de ella. Ella decía: Señor, que yo no me muera, mi niño está pequeñito, ¿quién lo va a cuidar? Esto, lo otro, aquello. Ella lloraba mucho. Digo, lo único que queda es orar a Dios. El doctor le dijo 5 meses de vida y prepárese porque todas sus cosas. Se unió ella a un grupo de mujeres que estaban llenas de cáncer. Otras que estaban menos afectadas que ella comenzaron a morir. Ella todavía vive en Tijuana. Allá está ella. Y de eso hace más de 40 años. Y el doctor le dijo 5 meses de vida. Hermanos, ¿quién dice la última palabra? ¿Quién nos dio la vida? ¿Quién nos formó desde el vientre de nuestra madre, que estuvo viendo cómo se formaban todos nuestros huesos, todos nuestros nervios, nuestros ojos, todo, cuando aún no salíamos a este mundo? Era Dios. Y un día también vamos a estar ante la presencia de Dios. Y un día vamos a volver a resucitar con un cuerpo espiritual, como dice todo el capítulo 15 de Primera de Corintios. Y cuando contemplamos todo eso, hermano, solamente podemos exclamar como Pablo: profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios, cuán inescrutables. No podemos examinar todos los juicios de Dios, todos sus caminos que Él tiene, porque como los cielos son más altos que la tierra, así es como piensa Dios, así es como actúa Dios. Nosotros estamos pegados a esta tierra, pensamos como terrestres, vivimos como terrestres, pero un día esto terrestre será vestido de algo celestial. En un abrir y cerrar de ojos, dice Dios, serán transformados y nunca más habrá enfermedad, dolencias, nunca más tendremos imperfecciones en nuestro cuerpo, nunca más estaremos diciendo: ay, yo quisiera la nariz un poco más chica, ay, mis orejas están muy grandes, ay, no me gusta esto. No, nunca hemos experimentado un cuerpo celestial que Dios tendrá preparado para cada uno de nosotros. Con esa esperanza vivimos. Con esa esperanza seguimos adelante en medio de un mundo que está lleno de males. Pero mantengámonos como Jeremías. Hay un guerrero, o como algunas traducciones lo dicen, hay un gigante que camina a mi lado. Y ese es Dios. Si confiamos y ponemos toda nuestra confianza en Él, aún en las peores circunstancias, Él nos sacará adelante. Y las dudas a veces no salen inmediatamente. La duda que yo tuve hace como 40 años, pues apenas salió hace algunos años. Pero digamos, Dios se encarga a su debido tiempo.
con cada uno de nosotros va trabajando en diferentes formas. Él sabe cómo pensamos, Él sabe cómo actuamos. Él no se enoja cuando vamos y le decimos, mira Señor, yo siento que me abandonaste. Él no se enoja por eso, porque sabe que no nos ha abandonado. Cuando decimos, Señor, ya me olvidaste, mira Señor, te has convertido en mi enemigo, Dios se sonríe, ¿verdad? Como el hijo cuando usted lo castiga y le dice, no me quieres mamá, no me quieres papá. Así, ¿verdad? El amor del padre y de la madre es para el hijo. El papá, la mamá saben la situación del hijo. A veces, ¿a quién de los niños les gusta ir a las vacunas a propósito? Mi nieta ya no quería ir a Disneylandia. Me dijo, Yeye, ya no quiero ir a Disneylandia. Oye, pero está muy bonito Disneylandia, tus papás te van a llevar a pasear en las vacaciones. Ya no quiero ir. ¿Por qué? Muy extrañado, yo le pregunté, es que me van a tener que vacunar. Y la vacuna no es muy agradable. Y estaba diciendo, me van a llevar a vacunar, y me van a vacunar. Y la llevaron, ¿verdad? Eran unos padres crueles que la llevaron a vacunar. Quizás ha de haber pensado, yo no quisiera. Pero ¿cuántos padres a veces vamos con el dolor de nuestro corazón? Me recuerdo cuando mi hijo estaba pequeño y tuve que llevarlo al dentista. Yo sentía que cuando sonaba la fresadora, sentía que me estaban llegando a mí. Ay Señor, que no le duela mucho a mi hijo, porque yo ya he ido, ¿verdad?, con el dentista y sé eso. Pero era necesario llevarlo, hijo, pues ahora sea que no quieras, vamos, lo necesitas. ¿Cuántas ocasiones Dios nos quiere llevar a un punto en el cual nosotros decimos, ya no hay solución en mi vida? Ya no tengo remedio más, no hay nada en que me pueda apoyar. En ese momento es cuando Dios dice, aquí estoy, apóyate 100% en mí. No te apoyes en las cosas físicas de la tierra. Tienes un Dios, tienes un Salvador, tienes un Padre que te ama. Y te lo he demostrado enviando a mi Hijo Jesucristo. Y cuando llegamos a ese punto, no nos queda otra cosa. Cuando a una persona le dicen, pues tiene esto, bueno, este doctor es muy bueno, vamos con el doctor, el otro doctor, vamos para allá. Pero cuando llega un doctor y le dice, usted ya no tiene remedio, váyase a su casa porque se va a morir y tiene tantos días. Entonces es cuando la persona dice, Dios mío, es cuando acudimos a Dios, cuando sabemos que nadie nos puede ayudar, cuando todos los apoyos de esta tierra están por los suelos, pero solamente hay un solo apoyo, el de Dios. Y me recuerdo de una mujer que estaba moribunda con cáncer y tenía miedo a la muerte, mucho miedo a la muerte. Mi esposa ahí estuvo con esta señora y tengo mucho miedo, ¿cómo voy a morir? Voy a morir asfixiada porque ya mis pulmones no funcionan, etcétera, ¿verdad? Mi esposa le dijo, no, Dios puede tener misericordia de ti si tú confías en Él. Es que el miedo que se tiene, el temor a enfrentar algo incomprensible para nosotros, que no sabemos, nadie ha experimentado la muerte, estamos con vida todavía. Entonces, finalmente ella comprendió, aceptó, voy a confiar en Dios. Y confió en Dios. Ella pensaba que se iba a estar asfixiando porque sus pulmones estaban llenos de cáncer y ya estaban todos invadidos y ya muy poquito le funcionaba un poquito de pulmón. Y pensaba que ella se iba a estar asfixiando. ¿Saben qué sucedió? Nomás hizo así. Y murió. Descansó. Dios nunca nos abandonará. Es una promesa de Él. Aunque a veces las circunstancias nos puedan decir lo contrario. Ahí está a prueba nuestra fe. ¿Cuánto confiamos en el que Dios nos dio la vida? El que nos ha demostrado con la creación que es un Dios poderoso. Hermanos, oremos a ese Dios. Padre Santo y bueno, en tus manos está nuestra vida. En tus manos, Señor, está nuestra salud física, nuestra salud mental, todo lo que somos, Señor. En ti vivimos, en ti nos movemos, porque eres un Dios de amor, porque eres un Dios poderoso, que un día generaste la vida de nosotros, porque así lo pensaste, y nos has dado la oportunidad de conocerte, para amarte, para poder confiar en ti, para saber que en esta vida no estamos solos, y que esta vida solamente es pasajera y es preparación para la vida eterna,
que tu Hijo amado vino a promover en esta tierra. Gracias, Señor, porque nunca nos abandonas. Porque aunque nosotros sintamos que en los momentos difíciles de nuestra vida tú estás lejos de nosotros, es que tú nos llevas en tus brazos, aunque a veces no lo entendemos o no lo comprendemos. Ilumina siempre nuestra mente con tu Espíritu Santo para que cada día que estemos más cerca de ti, en unión y en relación contigo, podamos comprender mejor, ver con tus ojos como tú ves las circunstancias de la vida, que a veces nosotros la vemos de una manera diferente. Ayúdanos, Señor, ilumina nuestra mente, ilumina nuestra vida, nuestro caminar, ilumínalo con tu Espíritu Santo, porque eres tú, Señor, el que estarás guiando nuestra vida hasta el día en que ya no estemos en esta tierra. Pero nuevamente la muerte no será el impedimento, Señor, para que tú estés con nosotros. Tú dejaste escrito en el Salmo que aún nos guiarás más allá de la muerte. Y sabemos que un día, Señor, estaremos ante tu presencia y un día volveremos nuevamente a la existencia con un cuerpo celestial que tú, Señor, quieres compartir tu vida con nosotros. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Gracias, Señor, por cuidarnos. Gracias porque confiamos en ti plenamente, a pesar de vivir en un mundo lleno de maldad. Gracias porque cuidas a nuestros hijos, porque cuidas a nuestras esposas, a nuestros familiares. Gracias, Señor, por todo lo bueno que eres tú con nosotros y porque sabemos que siempre estarás con nosotros, nunca nos abandonarás. Gracias por ser el compañero fiel, amable y bondadoso. Y gracias, Señor, porque a veces no comprendemos también todo lo bueno que eres para con nosotros, pero ayúdanos, abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu deidad y para poder, Señor, amarte cada día más y más por todo tu amor con que nos amas. Gracias, Señor, te las damos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.